Hola y bienvenidos a una nueva lección de nuestro curso de inglés. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la forma negativa del verbo to be. Ya vimos en otras lecciones cómo decir yo soy o yo estoy, cómo decir tú eres o tú estás, él es o él está, ella es o ella está. Todos los pronombres con el verbo to be. Y en esta lección vamos a aprender cómo decir la forma negativa, es decir, yo no soy, yo no estoy, tú no eres o tú no estás, él no es, él no está, ella no es o no está, y todos los pronombres con la forma negativa del verbo to be. Entonces, para que tú puedas entender de una manera fácil esta lección, es necesario que tengas conocimiento de los pronombres personales en inglés, del verbo to be en inglés y de la contracción del verbo to be con los pronombres personales. Esas lecciones ya las vimos en nuestro curso, puedes repasarlas o aprenderlas si es que aún no las conoces en los videos que ya hemos visto de nuestras lecciones, o tal vez en algún apunte que tengas de algún curso de inglés que hayas llevado o en algún libro también que puedas tener. Entonces vamos a comenzar esta lección por ver una nueva palabra, que es la palabra not, que utilizamos para negar, not, pero la utilizamos después de un verbo, en este caso el verbo to be, que es el que estamos aprendiendo. Entonces es la diferencia entre el not y el no en inglés, que ambos significan no, pero el not se utiliza para negar y lo escribimos después de un verbo, en este caso el verbo to be. Entonces vamos a comenzar por ver cómo decimos cada uno de los pronombres con el verbo to be en la forma negativa. Ya aprendimos cómo decir yo soy o yo estoy, que sería I am. I significa yo y am es el verbo to be que está conjugado en tiempo presente con este pronombre I, yo. Ahora vamos a ver cómo decimos yo no soy o yo no estoy. Decimos I am not. I am not. ¿Y qué significa esto? Yo no soy o yo no estoy. Ahora, de manera, también podemos decirlo de una manera contraída, utilizando una contracción. Ya vimos cómo contraer I am en la palabra I'm. Ponemos la letra I, después el apóstrofo y después la M, I'm. Entonces, y después ponemos la palabra not para decir I'm not, que significa también yo no soy o yo no estoy. Cualquiera de las dos formas es correcta, tanto la forma que no tiene contracción como la que tiene contracción, I am not y I'm not. Pero la forma que tiene contracción es más utilizada en los países en los que se habla en inglés, cuando tú hablas con alguien o si lo llegas a escuchar en alguna película que veas en inglés. Ahora, continuamos con el siguiente pronombre, como decir en inglés tú no eres o tú no estás. Ya vimos cómo decimos tú eres o tú estás, que sería you are. You, el pronombre tú, y are, el verbo to be, que significa ser o estar, pero aquí conjugado en tiempo presente con el pronombre tú. Entonces you are significa tú eres. Como decimos tú no eres o tú no estás, you are not. Hay que poner atención que estamos utilizando esta palabra not después del verbo. You are not. Significa tú no eres o tú no estás. Si lo traducimos parte por parte, sería tú eres no. You are not. Pero esa no es la forma correcta de llevar a cabo la traducción, sino tú no eres o tú no estás. Ahora, tenemos dos formas de contraerlo. Ya vimos y aprendimos cómo contraer you are en your. Your, que es la forma de contraer you, la palabra you con la palabra are. Your. Ahora, si quieres decir tú no eres o tú no estás, dirías you're not. You're not. O la otra forma que vamos a aprender es la siguiente. You, después juntamos las palabras are y not para formar la palabra aren't. Aren't. Entonces tenemos you aren't.
para decir tú no eres o tú no estás. Las tres significan lo mismo, las tres son correctas, tanto decir you are not, como you're not, como you aren't. Pero en nuestro curso, en los ejemplos y en los ejercicios que dejemos, vamos a utilizar la contracción you aren't para practicarla más, ya que es la que cuesta tal vez un poco más de aprender. Entonces you aren't, pronunciándolo con una T explosiva al final, significa tú no eres o tú no estás. Ahora, ¿cómo decir él no es o él no está? Ya vimos cómo decir él es, que en inglés decimos he is. Entonces, como ya hemos visto, agregamos esta palabra not después del verbo para decir he is not, que significa él no es o él no está. Con contracción sería he's not o he isn't. Cualquiera de las dos formas son correctas, contraídas, y vamos a utilizar la segunda he isn't en nuestro curso para los ejercicios y los ejemplos que vayamos dejando. Entonces tenemos he is not, que significa él no es o él no está, y las otras dos contracciones he's not y he isn't, que significan lo mismo, y las tres formas, tanto la que no es contraída como las dos que tienen la contracción, son correctas. Ahora, ¿cómo decimos ella no es o ella no está? Decimos, ya sabemos cómo decir she, ella es o ella está, she is. She significa ella, is es la forma conjugada del verbo to be con este pronombre, y significa es o está. Entonces, para decir de forma negativa, agregamos la palabra not y decimos she is not. Las contracciones serían she's not y she isn't. Las tres formas son correctas. Vamos a utilizar she isn't. Aquí juntamos estas palabras she is not, la palabra is y la palabra not para formar la contracción isn't. Entonces ya vimos dos maneras de contraer, que sería are con not para formar aren't y is con not para formar isn't. En el primer caso, en el caso de I am not, la única contracción es I am not. No existe la palabra I amn't. Es incorrecto, solamente las dos formas, la forma que no tiene contracción y la que tiene contracción, que es I'm not. Entonces I am not y I'm not son las dos únicas formas de decir yo soy o yo no estoy. Continuamos con el siguiente pronombre, que es it, que como ya vimos en nuestro curso lo estamos traduciendo con la palabra eso y nos referimos a un animal, a un objeto o alguna situación o circunstancia. Y en este caso, para decir eso es o eso está, decimos it is, como ya lo hemos aprendido. Pero si queremos decir eso no es o eso no está, decimos it is not. It is not. Y las formas contraídas, it's not y la otra forma, it isn't. Las tres formas son correctas. Vamos a utilizar en nuestro curso it isn't para decir eso no es o eso no está, refiriéndonos a un animal, un objeto o alguna circunstancia o situación. Vamos a ver ahora cómo decimos nosotros o nosotras, no somos o no estamos. Ya sabemos cómo decir nosotros somos o nosotras somos, que sería we are. Ya aprendimos todo esto. We are significa nosotros somos o nosotras somos. Ahora, ¿cómo decir nosotros no estamos o nosotros no somos o nosotras no somos, nosotras no estamos? Vamos a tener en mente que we significa nosotros y también significa nosotras, pero vamos a utilizar únicamente para nuestros ejemplos, para nuestras explicaciones, nosotros. Ahora, nosotros no somos, diríamos en inglés, we are not. También significa nosotros no estamos. We are not. Las formas contraídas serían
we're not. Encontramos we are para decir we are y después agregamos not, we're not. Y después tenemos la otra forma que sería we aren't. Encontramos la palabra are con la palabra not para formar aren't. Entonces las tres formas serían we are not, we're not y we aren't. Vamos a utilizar la última, we aren't, para nuestros ejercicios y nuestros ejemplos, pero las tres son correctas. Ahora, ¿cómo decir ustedes son o ustedes están? Ya vimos cómo decir ustedes son, cómo decir ustedes no son o ustedes no están. Ya vimos cómo decir ustedes son o ustedes están. You are. You are. You, que significa también ustedes, también significa tú o también usted. Dependiendo del contexto en el que lo leamos, es como vamos a saber a qué se refiere, si a una persona o a varias. Pero utilizamos you para decir ustedes también. Y you are significa ustedes son o ustedes están. Ahora, la forma negativa, agregamos la palabra not para decir you are not. You are not. Ustedes no son o ustedes no están. Las contracciones serían you're not y la otra sería you aren't, de la misma forma que con tú no eres o tú no estás. Y vamos a utilizar you aren't. Muy bien, finalmente tenemos el pronombre they, que significa ellos o ellas. Y ya sabemos cómo decir ellos son o ellas son, ellos están o ellas están. Decimos en inglés they are. They are. Ahora, la forma negativa, agregamos la palabra not después del verbo que es are para decir they are not. They are not. Las contracciones serían they are not y they aren't. Todas significan ellos o ellas no son o ellos o ellas no están. Las tres son correctas y vamos a utilizar they aren't. Muy bien, si es la primera vez que ves uno de estos, un video de nuestro curso, algunas partes ya las vimos, como las contracciones de I'm, your, his, she's. Todas estas ya las vimos en una lección pasada que se llama las contracciones de los pronombres con el verbo to be. Y en esta lección estamos aprendiendo las contracciones are not para decir aren't y la otra que sería la contracción entre las palabras is y not para decir isn't. Recordamos nuevamente que en el primer caso, en el pronombre I, la única manera es I am not y I am not. Es incorrecto, I amn't, no existe. Ahora rápidamente vamos a repasar únicamente las contracciones que en inglés vamos a ir diciendo y vamos a comenzar como decir yo no soy o yo no estoy, I'm not. Tú no eres o tú no estás, you're not o you aren't. Él no es o él no está, he's not o he isn't. Eso no es o eso no está, refiriéndonos a un animal, objeto o situación. It's not o it isn't. It's not o it isn't. Como decimos, nosotros no somos o nosotros no estamos, o nosotras no somos, nosotras no estamos. We are not, la contracción sería we're not o we aren't. We're not o we aren't. Ustedes no son o ustedes no están, decimos you aren't o you're not. You're not, you aren't. Y ellos o ellas no son o no están, they're not y they aren't. Entonces estas son las contracciones para utilizar lo que es el verbo to be con la forma negativa del verbo to be. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos para
entender mejor lo que ya hemos aprendido. Ya vimos el vocabulario referente a la familia y también ya vimos una lección en la que hablamos de los adjetivos posesivos. Y vamos a ver unos ejemplos. Para decir, por ejemplo, yo no soy tu amigo. Vamos a ver cómo decimos yo no soy tu amigo. Ya sabemos cómo decir yo no soy. Decimos I'm not. Como decimos tú, your, y como decimos amigo, friend. Entonces, para decir en inglés yo no soy tu amigo, decimos I'm not your friend. O sin la contracción I am not your friend. Por decir tú no eres mi padre, decimos en inglés, vamos a ver por partes. Tú no eres, ya vimos en esta lección cómo decir you aren't o you're not, pero vamos a utilizar you aren't. Me, decimos en inglés my, y padre, father. You're not o you aren't my father. Tú no eres mi padre. Él no es su esposo, refiriéndonos a ella, al esposo de ella. Él no es su esposo, diríamos, ya vimos cómo decir él no es, decimos he isn't. Para decir su de ella, decimos her, y esposo, husband. Entonces, he isn't her husband, significa él no es su esposo. Después tenemos otro que sería ella no es nuestra hermana. ¿Cómo decimos ella no es nuestra hermana? Ya vimos cómo decir ella no es. She isn't. Nuestra, utilizamos la palabra our, y hermana, sister. She isn't our sister. Significa ella no es nuestra hermana. Después, como decir esa no es nuestra casa. Y vimos como decir esa no es, bueno, en este caso eso o esa, eso es el pronombre it. También podemos utilizarlo en femenino para decir esa, y decir esa no es nuestra casa. Entonces esa no es sería it isn't. Nuestra casa sería our house. Nuestra, our, y house, casa. Entonces it isn't our house. El siguiente ejemplo, vamos a ver cómo decimos nosotros no somos primos. Nosotros no somos, ya vimos que lo decimos we aren't. Y primos decimos en inglés cousins, como ya vimos en nuestra lección de vocabulario de la familia. Entonces, we aren't cousins significa nosotros no somos primos. Y el siguiente ejemplo, ustedes no son hermanos. Ya sabemos cómo decir ustedes no son, que sería you aren't. Y hermanos, brothers. Entonces, you aren't brothers significa ustedes no son hermanos. Ahora, el último ejemplo, para decir ellos no son mis abuelos, decimos ellos no son, they aren't. Mis, utilizamos este adjetivo posesivo my. Recordamos que my significa tanto mi o mis. Entonces, they aren't my, y después abuelos sería grandparents. They aren't my grandparents. Y bueno, estos son los ejemplos. Aquí nos damos cuenta cuando traducir soy o estoy. Por ejemplo, en la primera oración que vimos, I'm not your friend, por el contexto sabemos que se traduce yo no soy tu amigo, en lugar de traducir yo no estoy tu amigo, porque no tendría sentido, no tiene sentido traducir yo no estoy tu amigo. Entonces así es como nos damos cuenta cuando traducir soy o estoy, que es el verbo to be. Bueno, esto es todo por esta lección. Recuerda que si tienes alguna duda puedes dejarla en los comentarios
de este video, o si tienes alguna otra duda con respecto a cualquier tema de inglés, en nuestra página de Facebook puedes dejar las dudas o sugerencias para mejorar y hacer más entendibles nuestras lecciones. Entonces eso es todo, recuerda repasar y nos vemos en nuestra siguiente lección.